¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con el tema cargando otros modelos en Vuforia Android. Debemos recordar cómo es la organización de un sistema general de Vuforia. En el sistema general tenemos nuestro sistema operativo, después tenemos dos elementos, que es la entrada de vídeo por la cámara y el modelo a renderizar. Luego tenemos el sistema de rastreo, que va a tratar de encontrar si lo que estamos encontrando es un marcador de imagen, de cilindro, de mundo, un multi-imagen, un botón virtual, etcétera. Y sobre esto se construye nuestra aplicación. Bueno, uno de los archivos principales que nosotros tenemos es el Image Targets. Si nosotros vamos a nuestra aplicación, al directorio de fuente o source, main, vamos al directorio de Java, y en Java nosotros buscamos Vuforia Engine, vamos a encontrar Core Samples y App. Dentro de todo este subdirectorio, nosotros vamos a encontrar nuestro subdirectorio de Image Targets. En Image Targets tenemos Image Target Render y Image Targets. Esta clase es responsable por casi todo el procesamiento de realidad aumentada, el manejo de la cámara, visualización de superficie para renderizado y cargado de textura. Dentro de la función render de cada cuadro de imagen, el código de ejemplo realiza las siguientes funciones. Aquí nosotros podemos ver la función render frame dentro de Image Target. Va a recuperar una lista de objetos rastreables, trackable results. Va a recuperar la matriz de pose para cada objetivo. Va a utilizar la matriz de pose como punto de partida para construir la imagen de modelo vista de OpenGL, y va a multiplicar la matriz de imagen modelo por la matriz de proyección de la cámara para crear el modelo de vista proyección o MVP, matriz que trae el contenido 3D a la pantalla. Nosotros podemos ver aquí una parte. Primero va a reemplazar el video que está teniendo la cámara y lo va a poner de fondo. Después va a buscar la matriz del objeto va a resolver el problema de pose, es decir, para ubicar adecuadamente al objeto en el espacio tridimensional real, y después va a continuar con el resto del procesamiento para poder incrustar el objeto tridimensional utilizando bibliotecas OpenGL. Bueno, primero recupera una lista de objetos. Los objetos representan los objetivos que están actualmente activos, es decir, los objetivos siendo rastreados por Vuforia. Después va a recuperar la matriz de pose de cada objetivo. La pose representa la posición y orientación del objetivo con respecto al marco de referencia de la cámara, como ya habíamos mencionado, es decir, dónde está en el mundo real ese objetivo. Dicho objetivo en este caso puede ser una imagen, un cilindro, un cubo, un objeto tridimensional. Lo tiene que ubicar espacialmente y con eso hacer una matriz de transformación. Va a utilizar esta matriz de pose como punto de partida para construir la matriz del modelo vista de OpenGL, es decir, en qué posición espacial virtual voy a colocar mi objeto para renderizarlo y después poderlo colocar adecuadamente en el espacio real. Esta matriz entonces se utiliza para el posicionamiento y la prestación de la geometría 3D asociado con un objetivo determinado. La matriz modelo vista se construye cuando se aplican transformaciones adicionales para traducir, rotar y escalar el modelo 3D con respecto a la meta pose, es decir, en relación con el marco de referencia destino, donde lo voy a ubicar en el espacio tridimensional real. Debemos recordar que esto lleva a un conjunto de operaciones de coordenadas locales, mundiales, observador y coordenadas de dispositivo. Entonces, vamos a multiplicar la matriz de modelo vista por la matriz de proyección de la cámara para crear el MVP o modelo vista proyección, la matriz que trae el contenido 3D de la pantalla. La matriz MVP entonces se inyecta como una variable uniforme en el sombreado GLSL usado para la representación, y dentro del shader
cada vértice de nuestro modelo 3D se multiplica por esta matriz, con lo que efectivamente ese vértice del espacio mundo para el espacio de pantalla va a ser incrustado en el espacio 3D. Las transformaciones son realmente objeto, mundo, ojo, ventana, como podemos recordar aquí. El objeto 3D en las coordenadas mundiales, que ahora son las coordenadas del mundo real, pasan a las coordenadas del observador y esto se pasa al dispositivo. Todos los anteriores son coordenadas tridimensionales y aquí se hace una conversión de 3D a 2D, es decir, se tiene que eliminar una coordenada para poder pasar de un espacio de 3 dimensiones a un espacio de 2 dimensiones, o sea, nuestra pantalla. Esta construcción de la matriz MVP es parte del código con el que se construye la matriz de pose rastreable. Nosotros podemos verlo aquí. Este es el render frame, la función render frame, que se encuentra en Image Trashable. Ya habíamos visto que aquí se obtiene la matriz de pose, se hace un procesamiento OpenGL y entonces se empieza a leer la matriz de pose y su estado. Aquí podemos ver cómo se obtiene el trackable result y se va obteniendo el estado del sistema que estamos rastreando. Este resultado que nosotros obtenemos lo pasamos a la matriz del modelo y esta matriz del modelo es pasada a la matriz donde vamos a regresar los elementos que van a ser usados en el objeto 3D. Las matrices del vértice del modelo, es decir, los vértices normales y texturas, son enviadas al proceso de renderizado de OpenGL. Esta tarea se realiza de la siguiente manera: se hace un enlace del shader, se asignan las matrices de vértices a los campos de atributos del sombreado y se habilitan estas matrices de atributos. Vamos viendo cómo se multiplica la matriz por el modelo, por la matriz de proyección, y todo esto se va pasando al proceso de shader, es decir, cómo vamos a generar nuestro objeto tridimensional, de qué tamaño, con qué punto de vista, para que esté de acuerdo a la matriz de pose que nosotros obtuvimos del espacio tridimensional y ubicar adecuadamente este objeto 3D que estamos generando en el espacio tridimensional real, es decir, que lo visualicemos como si estuviera ahí. Debemos tener en cuenta que las muestras Vuforia no hacen uso de la matriz de normales, es decir, solo estamos ahorita calculando las matrices de los vértices, no de las normales, pero se pueden elegir hacer los cálculos de iluminación en el shader utilizando estas matrices de normales, es decir, nosotros podemos pasarle tanto las coordenadas de los vértices de nuestro objeto como las matrices de normales. Para utilizar un modelo sin los normales se pueden comentar esas líneas. El código de ejemplo activa la unidad de textura correcta, suena la textura deseada y luego hace que el modelo de malla utilice una llamada AGL Draw Elements para renderizar el objeto. La unidad de textura correcta suele ser 0 a menos que se tengan múltiples texturas. Bueno, todo esto quiere decir que Vuforia nos permite tanto utilizar los vértices como utilizar las normales y utilizar las texturas. Por lo tanto, un archivo de objeto tridimensional de Vuforia va a tener estos tres elementos: va a tener texturas, va a tener normales y va a tener los vértices. Ok, entonces el código de ejemplo que nosotros tenemos en nuestros archivos de Vuforia va a activar la unidad de textura correcta, se une la textura deseada y luego hace que el modelo de malla utilice una llamada AGL Draw Elements para renderizar el objeto. Entonces yo puedo ver aquí que estoy utilizando una matriz si quiero hacer una traslación del objeto, si quiero hacer un escalamiento del objeto y el objeto mismo que yo tengo, que es mi tetera, mi teapot. Y luego tenemos el área donde se dibuja el objeto, utilizando el objeto que hemos rastreado con los elementos Draw Arrays y Draw Elements. Y aquí vamos a dibujar a mi modelo. ¿Quién es mi modelo? Como vemos aquí, el modelo, el apuntador de la tetera lo pusimos en modelo. Entonces este procesamiento que vemos aquí abajo ya está sobre el modelo: obtener el número de vértices, obtener el índice de esos vértices para poder dibujar mi objeto. Y entonces yo puedo dibujar ya mi objeto. Para modificar el objeto a cargar, porque esto es lo que queremos hacer, queremos utilizar un modelo diferente a la tetera, entonces vamos a usar un modelo diferente.
Por lo tanto debemos generar nosotros un modelo. Lo podemos generar en cualquier software, pero en este caso vamos a utilizar Blender. Entonces generamos el modelo y lo exportamos a formato PLG. Se escribe y ejecuta un programa que lea los vértices normales y caras. Es decir, yo no tengo como tal la capacidad de pasar directamente el formato PLG a Vuforia. Tengo que hacer una traducción. Entonces voy a hacer un programa que por lo menos me lea los vértices, las normales y las caras, y me las escribe y ya las puedo yo copiar. O puedo hacer un programa que me lea el formato PLG y me genere un formato de Vuforia que es un archivo de Java. Bueno, se va a generar un archivo con los datos anteriores por separado que incluya las comas. ¿Por qué? Porque PLG es un formato que no tiene comas. Debemos por lo menos insertarle las comas a los vértices, las normales y las caras. Entonces, yo puedo ver cuál es la organización de un archivo de estos aquí en mi archivo samples application utilities y buscar Teapot o la tetera. Aquí en la tetera yo puedo ver cómo están organizados mis datos. De hecho, también tengo mi objeto cubo. En cualquiera de los dos me puede indicar cómo están organizados los datos. Si yo abro el archivo Teapot, voy a tratar de cargar los elementos que tiene. Como ya dije, vértices, normales y caras. Bueno, entonces el archivo Teapot, si yo lo abro, voy a ver que comienza con un cabecero, luego viene la importación de un par de paquetes y voy a tener mi clase Teapot que se extiende de Mesh Object. Vamos a ver que tiene los vértices, tiene un buffer de vértices, un buffer de coordenadas de textura, un buffer de normales y un buffer de índices. Todos estos elementos los puede utilizar Vuforia. Inicializo mi número de vértices a 0 y mi índice mi índice a esos vértices también lo inicializo a 0. Creo la clase, la variable pública tetera y llamo a los métodos setVertex, setTextCoordinates, setNormals y setIndices. Es decir, configura vértices, coordenadas de textura, normales e índices. Y como es cada uno de estos métodos que yo tengo, pues es un llenado de un arreglo que en este caso se llama TeapotVerts y vienen 3 elementos X, Y, Z y luego vienen otros 3 X, Y, Z y otros X, Y, Z que van a ir conjuntando respectivamente mi vértice 1, mi vértice 2, mi vértice 3 y los vértices que conformen a mi tetera. Son una gran cantidad de vértices que yo tengo aquí. Al final de este método yo tengo una función que se llama fillBuffer que va a llenar mi buffer con estos elementos que yo tengo de mi arreglo. Es decir, voy a generar mi buffer y voy a tener un apuntador a ese buffer. Para saber el número total de vértices que yo tengo, pues tengo una función muy sencilla que divide entre 3 el total de vértices que yo obtuve. Y con esto, dividiendo entre 3 esta longitud, voy a tener el número total de vértices. Después paso a llenar las coordenadas de textura. Otra vez lleno al final de esta función mis coordenadas 2D porque son X y Y, X y Y, X y Y. Y lleno mi buffer de texturas y genero un apuntador. Después voy a hacer exactamente lo mismo con la función de las normales, de configurar normales, setNorms, X, Y, Z, X, Y, Z, y al final lleno mi buffer de normales y genero mi apuntador. Después mi función setIndices que me indica cómo están las caras de mis triángulos. En este caso entonces voy a tener 1, 2 y 3 elementos para mi primer triángulo, mi primer polígono,
Los polígonos vamos a llenarlos preferentemente con triángulos, es decir, así lo trabaja Vuforia, con triángulos. Por lo tanto tengo 1, 2, 3 índices que me apuntan a mi vértice 0, 1 y 2. Luego tengo mi siguiente triángulo, que en este caso es 2, 3, 0. Luego el siguiente triángulo, 4, 5, 6, que van a ir generando la superficie de mi modelo. Al final otra vez tengo un llenado de índices con fill buffer, genera un apuntador, y después tengo el conteo de los índices que estoy leyendo para generar una variable que contiene el número de índices que yo leí. Tengo un par de funciones que me regresan el número de índices, el número de vértices, solo los leo de mis variables. Y finalmente tengo una función. Esta función que yo tengo va a regresarme el dato que yo le solicite, es decir, cuántos vértices tengo, su apuntador a los vértices, su apuntador a las texturas de coordenadas, su apuntador a las normales y su apuntador a los índices. Cuando yo solicite getBuffer, yo voy a obtener el buffer respectivo de vértices, de índices, de texturas o de normales. Esto es toda mi función. Si yo quiero incrustar un objeto en Vuforia pasándolo utilizando este tipo de archivo, tengo que conocer todos estos elementos. Realmente lo que yo voy a acabar haciendo es copiar simplemente los elementos que yo generé en mi archivo. Mis vértices los voy a pasar aquí. Entonces genero en Blender un objeto, el que yo quiera. En este caso generé lo que ellos le llaman un toroide, que es una dona. Bueno, cargamos nuestro elemento. Antes de cargarlo debo verificar cómo están mis vértices. Si yo veo que mis vértices no son triangulares, yo puedo pasarlos. Me voy al menú de modelado, Modeling. Ahí busco el submenú Face, y en Face yo tengo Triangulate Faces. Cuando le doy con selección el Triangulate Faces, mi modelo va a cambiar y va a generar triángulos en todas las caras, de tal forma que voy a pasar de polígonos cuadrangulares a polígonos triangulares. Ya entonces yo puedo exportar el toroide yéndome a File, Export, y aquí puedo buscar el modelo Stanford, que me genera un archivo .ply. Puedo utilizar cualquiera de los otros, como ya habíamos visto, pero en este caso vamos a utilizar el PLG. Mi objeto, al ser pasado a otro modelo, por ejemplo aquí lo pasé a OBJ, puedo ver mis vértices, mis normales y mis índices. Este formato de índices tendría yo que leerlo y separarlo. Puedo utilizar este o puedo utilizar otro. Tanto el OBJ como el PLG. Yo preferí el modelo PLG, ustedes usen el que gusten. PLG organiza sus datos, como podemos ver aquí, y ya me dice cuántos vértices voy a cargar, lo que me facilita mi trabajo. Por eso utilizo el PLG. También me dice cuántos índices tengo, y me dice que mis vértices están organizados de la siguiente forma: X, Y, Z, normal de X, normal de Y, normal de Z, y un par de elementos más que son S y T. Entonces son los elementos que yo encuentro aquí abajo: X, Y, Z del vértice, X, Y, Z de la normal, y S y T. Entonces cuando yo lea un vértice, leo X, Y, Z y los guardo en un arreglo. Leo normal de X, normal de Y, normal de Z y los guardo en un arreglo, y si quiero puedo leer estos o los puedo descartar. Una vez que termino de leer todos estos elementos X, Y, Z, N, X, N, Y, N, Z, S y T, vienen a continuación mis índices. Viene el número de índices que genera mi polígono y cómo están organizados estos índices, 0, 1 y 2. Entonces es muy sencillo pasar este tipo de archivo PLG al formato que acabamos de ver de Vuforia. Veo cuántos
vértices vienen y los escribo. ¿Cuántos vienen? Y los escribo. Como ya me fijé yo y me ocupé de hacer que mis modelos, en este caso en Blender, fueran puros triángulos o puras caras triangulares, yo nada más me dedico a leer los números de índices y pasarlos. Entonces, ¿cómo haremos esto? Vamos a la estructura de archivos de Application Samples, creamos una nueva clase que en este caso le vamos a poner de nombre torus.java en Sample Application Utilities. Se copia el contenido de la clase tipo Java a Torus, copiamos todo a la nueva clase, borramos todo y se modifican las líneas donde aparece tipo por Torus. Entonces, yo al haber leído ya mis vértices, sé cuántos vértices y cuántas caras tengo. Aquí los tengo. La estructura de las caras o polígonos es de la misma forma y finalmente se genera un archivo que contiene la información de los vértices, las normales y las caras por separado. Yo hice un programa en C que me hace todo esto. Me genera mi lista de vértices, mi lista de normales y mi lista de índices y les pone las comitas. Entonces pueden hacer un programa así de sencillo y lo copian los elementos uno por uno. Incluso pueden hacer un programa en C, en Java, en Python, en lo que gusten, que les genere en la clase que ustedes necesitan. Yo ya aquí tengo mi elemento. ¿Cómo es que yo hago esta clase Torus? Como ya les había dicho, nos vamos al árbol de trabajo y nos vamos a Sample Applications. Ahí podemos ver todo esto. Entonces, ahí en Sample Applications, en el directorio, yo le doy New Class, nombramos Torus y se copia el contenido de Torus. Copiamos el contenido de Teapot a Torus. Ya tenemos Torus, al abrirlo vemos un contenido y copiamos el contenido de Teapot. Vamos a cambiar el nombre de los miembros y los métodos para que concuerden con Torus y se cambia el contenido de Teapot por el del archivo que se creó con la información del modelo del toroide. Es decir, mi torus.java, como yo copié mi Teapot, aquí va a decir public class Teapot extends mesh object, por lo tanto cambio Teapot y escribo Torus. Esto se deja igual, llegamos a donde está public Teapot y le ponemos Torus. Esto se deja igual, llegamos a donde dice Teapot verts y le cambio por Torus verts y copio mis vértices. Todos mis vértices los voy copiando, X, Y, Z, X, Y, Z. Tanto Blender como Vuforia tienen aquí hasta 4 o 6 números decimales. Yo decidí optar por poner solo 2 para que mi archivo fuera un poco más pequeño y realmente para este tipo de modelo no afecta el tener el resto de los decimales. Esto ya es decisión de ustedes. Así que copié todos mis vértices, que ya les puse comas, y de nuevo hasta abajo voy a cambiar el field buffer donde encuentre Teapot por Torus. Igual aquí Teapot y pongo Torus. De la misma forma a las coordenadas de textura, si es que voy a pasar una textura, le cambio y aquí tengo Teapot, por lo tanto pongo Torus y voy pasando mis texturas, mis coordenadas de textura, que son XY, XY. Si yo veo entonces mi archivo torus.java, he ido sustituyendo todos estos elementos, Torus, Torus. Una vez modificado mi archivo, que ahora va a ser torus.java, se procede a modificar el archivo image target render. Otra vez vamos a buscar dónde está Teapot y se va a sustituir por Torus. Aquí yo tenía mi archivo torus.java, ya está editado. Ahora busco image target renderer y voy a buscar dónde aparece Teapot. En una de las partes en las que yo tengo es private Teapot m Teapot y lo sustituyo por esto, private torus m torus. Me voy a las siguientes ocurrencias. Yo encontré, si no mal recuerdo, 6 ocurrencias. Entonces van a cambiar Teapot
por torus. Una vez que acaban de hacer esto, vamos a las coordenadas de la textura y se pueden usar de forma provisional las coordenadas de la tetera. Podemos utilizar las coordenadas y esto no lo sustituimos. Se va a compilar, se va a ejecutar y si no hay problemas debemos probar el objeto con la imagen que utilizábamos para la tetera. Recuerden que era la de las piedras de río. Vemos qué es lo que aparece. Fíjense bien por favor si aparece bien el objeto, si no aparece muy pequeño o muy grande. Si aparece, como en mi caso, apareció muy pequeño, lo hizo Blender muy chico, pueden hacer más grande su objeto en Blender o en su transferencia de su archivo escalarlo, es decir, multiplicar el tamaño de los vértices por 10, por ejemplo, y ver cómo se ve su objeto. Bueno, sería todo. Nos vemos, hasta luego.